Cuando los dioses terminaron el quinto sol en Teotihuacán, decidieron que era tiempo de regresar a su mundo, pero Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, se rehusó a partir. Así que para huir de sus verdugos, se transformó en un maguey de 2 cabezas y en una milpa de 2 tallos. Sin embargo, fue descubierto y huyó hacia un canal que encontró. Al sumergirse en las profundidades, se transformó en una xolotl. Pero al no poder salir del agua, su verdugo lo atrapó y finalmente el dios murió. Xochimilco, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es vestigio del antiguo aspecto de la Ciudad de México y uno de los lugares más hermosos de la actualidad. Ejemplo del alma mexicana. Xochimilco fue hace tiempo el escenario de una de las criaturas más hermosas y extrañas de todo el mundo, el axolotl o ajolote, especie que hoy se encuentra en peligro de extinción. Pero es aquí, en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en donde este anfibio ha encontrado refugio, y en donde se realizan estudios para proteger a esta especie. Entonces, bueno, la colonia comienza con 19 organismos que son rescatados del comercio ilegal. Entonces son comprados y se empieza a establecer el criadero. El fin de la colonia, como es una especie que se ha utilizado desde la época prehispánica como alimento, como medicina, ahorita se utiliza como organismo de experimentación porque tiene la capacidad de regenerar miembros, pero aparte de regenerar miembros también puede regenerar lo que es el corazón y lo que son neuronas. Entonces se ha utilizado mucho en las cuestiones de experimentación. Entonces todo este uso tradicional y este uso nuevo lo metieron en una gran presión. Entonces fue demasiada la explotación que se hizo y pues nosotros no podemos decirle a la gente que no lo utilice. Entonces la cuestión es, bueno, vamos a utilizarlos, vamos a darles una alternativa. La alternativa es precisamente criarlos en cautiverio para que los que utilicen sean los de cautiverio y ya no estén extrayendo los que son de Xochimilco. Nosotros tenemos 2 variedades de organismos, los organismos negros, que es el fenotipo silvestre, y los organismos albinos, que son el fenotipo, bueno, que es el albino, ¿no? Cuando tú tienes un organismo que vive en su ambiente y lo sacas, el organismo se deprime. Entonces, como se autodeprime, pues es muy fácil que lo ataquen bacterias, que lo ataquen parásitos o virus y entonces se muere. En cambio, estos organismos, como desde chiquitos están acostumbrados a vernos, nos ven y dicen, yo voy a comer, ¿no? Entonces son felices de la vida. Nosotros aquí les damos de alimento lo que es un alimento para tortugas, peletizado, con el fin de proporcionarles los nutrientes, por ejemplo, vitaminas y minerales que no les podemos cubrir con la alimentación. Lo que es importante es que cuando les damos de comer, sobre todo en las palanganas, tenemos que ofrecerles a todos con pinzas, para estar seguros que por lo menos todos comieron algún trozo o 2 trozos de alimento. Entonces, el primer estadio que tenemos es precisamente el estadio de huevo. Entonces, este estadio va a durar alrededor, depende de la temperatura, puede durar de lo que serían 2 semanas a 1 mes, dependiendo de la temperatura. Como ellos trabajan bajo una actividad enzimática, si aumenta la temperatura, las enzimas empiezan a trabajar más rápido y es más fácil que nazcan. Ellos tienen una cuestión que si ven que las condiciones del ambiente son desfavorables, van a empezar a practicar el canibalismo. Ya que eclosionan las larvitas, las vamos a considerar como cría temprana. Entonces la cría temprana es hasta que se les desarrollen sus miembros. En ese momento, pues lo mejor es tenerlos separados para evitar el canibalismo, pero pues si no se puede, el menor número de organismos en algunos meses. Pero no solo las instituciones han hecho esfuerzos por conservar a la especie, sino que también varios de los habitantes de Xochimilco han aportado de una manera muy significativa. Bueno, el criadero precisamente lo formamos precisamente para repoblar los canales, ya que ahorita está en peligro de extinción. Entonces, inclusive nosotros hemos llevado algunos proyectos con algunas instituciones, por ejemplo con la Universidad Nacional Autónoma de México. El resultado que se ha obtenido no es muy favorable, porque
que nosotros en un momento determinado, alguna vez que liberamos aproximadamente como entre unos 800, 1200 ajolotes, todos estos, al hacer ya un rastreo general en los canales donde nosotros los habíamos tirado, ya no encontramos solo uno. O sea, todos se murieron. Bueno, más bien los depredadores son los que se los deben de haber comido. En este caso son las carpas grandes, ¿no? Por ejemplo, la carpa israelí, la carpa herbívora, la carpa espejo. O sea, a alguien se le ocurrió meterlas, ¿no? Decir, bueno, pues hay que meter otra especie de pez. Pero pues al menos nunca pensaron en que se iba a reproducir tanto. Cuando empezaron a saquear mucho fue precisamente aquí en el parque ecológico, porque en el parque ecológico habían muchas canoas viejas y ahí en las canoas viejas, bueno, pues ahí desovaban probablemente y habían bastantes. Entonces mucho pescador, bueno, hasta cierto punto pues no se daba cuenta del daño que estuvo haciendo, pero la venta la hacían a $1, 50 centavos, $2. Entonces venían por 1,000, 2,000 y así. Sí, definitivo. Yo cuando tenía aproximadamente como entre unos 8 o 10 años, yo llegué a capturar hasta 50, 60 de un redazo. Había muchísimo, mucho. Entonces, claro que el agua era de mejor calidad y bueno, pues, las personas que pescábamos pues eran pocas, ¿no? Porque la población era también muy raquítica, no era tan amplia como ahora. Porque te digo, ya hay muy pocos, ¿eh? Aquí las personas que nos dedicamos a la reproducción, pues realmente somos muy pocos también. Se han realizado diferentes textos para dar a conocer al ajolote entre los mexicanos, en especial para los más pequeños. Tal es el caso del libro Axolotl, el ajolote, escrito por el doctor José Antonio Flores Farfán. Una tradición consagrada en la historia general de Fray Bernardino de Sahagún, está tomada de ahí, pero es una adaptación de esa historia, o de parte de esa historia, de este animal, ¿no? El ajolote, a un libro más para niños, para un público infantil juvenil. Y de lo que se trata es de la creación del Sol y la Luna, básicamente, donde aparecen distintos personajes, entre ellos está vinculado al origen del ajolote también, ¿no? Entre otros animales, sobre todo el origen del ajolote. Pero también por dar a conocer cosas que están ahí. A veces tenemos cosas muy a la mano, ¿verdad? Y no sabemos ni tocarlas, es como esa jarana, ¿no? Digamos, o sea, no la veo porque estoy de espaldas a ella. Y sin embargo es algo que puede darme mucho, ¿no? Personalmente y socialmente también. Es decir, conocer un poco nuestra propia identidad, nuestra historia siempre es importante, ¿no? Para conocernos mejor a nosotros mismos. Un poco es eso, pero también hacerlo de una manera que los niños se acerquen, pues, ¿no? Amena, atractiva, jocosa, que invita, ¿no? Que invita a reírse, a participar, a investigar incluso, ¿no? Pues igualmente me ha cautivado desde todos los puntos de vista, desde la literatura. Yo conocí el cuento desde luego de Cortázar, desde verlos físicamente transformarse, crecer, como animales fantásticos realmente de literatura propia. Por eso ejercen tanta fascinación sobre estos grandes maestros. Hoy día se dice que los pocos ajolotes que quedan en Xochimilco son unos mutantes, ¿no? Son como animales de nuevo míticos, son nuevos míticos del asfalto mexica, ¿no? Son los verdaderos representantes del Imeca, de las tribus imecas más fantásticas, ¿no? Si lo revisas realmente te quedas asombrado, o sea, no pierdes nunca la capacidad de asombro. Entonces los literatos, la literatura, no puedes perder la capacidad de asombro si quieres escribir. Pues es una de las principales motivaciones, me imagino yo, ¿no? que requerimos para crear, diríamos. Una nueva corriente de artistas propone al ajolote como un símbolo de identidad nacional. Sus murales han plasmado al anfibio por toda la ciudad
y en otras partes del mundo. Bueno, el ajolote para nosotros es un símbolo de resistencia, es un símbolo de la otredad, de lo diferente, de la importancia y el derecho que tenemos a ser diferentes. Es un estandarte que enarbola el derecho a la diferencia, ¿sí? El pasado lacustre, el pasado prehispánico de la ciudad, esa identidad profunda que no se ve a primera vista, que subyace, que está, como se dice, por debajo del agua, ¿sí? Pues todos los que lo han visto, de entrada siempre preguntaron, ¿son iguanas o son salamandras? Entonces, pues ya les tuvimos que explicar, es un ajolote, es endémico de México, pues tiene sus características especiales, es único, es un animal importante, porque mucha gente no lo conoce. Incluso cuando ya hemos estado pintando en las calles y estamos con los ajolotes, ya los nombran, ¿no? Ya les dicen, mira, están haciendo un ajolote. O cuando nos llegan a ver pintando, dicen, ustedes son los que hacen los ajolotes, ¿no? O tú eres el ajolote, así nos llegan a pedir la firma. Es importante porque da pie a que la gente se informe, ¿no? El ajolote, yo pensé que era un renacuajo, pero después se dan cuenta de que en realidad no es. Pues a mí se me hizo como muy intrigante, ¿no? O sea, desde su rostro, que es así como, se me hizo como un rostro azteca, incluso parecía como si no tuviera vida, ¿no? Como que estuviera así inmóvil ahí permanentemente, sin expresión, pero sin embargo se me hizo muy bello, aunque su nombre signifique monstruo de agua, ¿no? Y estéticamente también me dio mucho se me antojó para poderlo pintar y dibujar. Entonces, esa cuestión como mágica te remite a un pasado muy, muy lejano, ¿no? El hombre tenía una correspondencia con la naturaleza, una correspondencia sagrada. En eso deberíamos de estar metidos, no nada más los escritores, no nada más los pintores, sí, retomar esa imagen y esa entidad, y darlo a conocer, ahora sí que antes de que desaparezca, ¿no? Hemos hecho ajolotes en otros lugares. Incluso en España ya hay 2 ajolotes gigantes ahí. En la Academia de Bellas Artes de la Universidad de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia. Toda tradición que no se renueva tiende a desaparecer, entonces la tradición tiene que renovarse. Y los que son muy importantes para esto, pues son los artistas, ¿no? Los productores culturales, que tienen que estar preocupados por abrevar de las mitologías, ¿no? Locales, nacionales, continentales, universales, para ir renovando todas estas cuestiones que valgan la pena de renovarse, ¿no? Pero esa cuestión de lo bizarro, de lo monstruoso, de lo que platicábamos, ¿no? De que Xolotl se escondió en diferentes lugares y donde llegaba como que no le salía, como que siempre salía algo monstruoso y era fácil identificarlo, ¿no? Entonces, así es como queremos que se identifique esta cuestión promiscua del barrio. Nos interesa generar arte para toda esa gente que es nuestro público, el popular. A diario nos invaden otras culturas, otros tipos de expresiones, siempre, más ahora, ¿no? Que hay tantas cosas. Habrá que tomar conciencia de lo que tenemos aquí. Así como tienen tantas tradiciones ahí en Xochimilco, igual pueden retomar esa, ¿no? La del ajolote. ¿Por qué no hacer un festival del ajolote, no? Por ahí se podría empezar. Sí, lo sintetizaría en enamorarse y preservar lo nuestro, ¿no? Encontrar las estrategias necesarias para poder preservarlo, para poder tenerlo cada vez mejor. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardin des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. Julio Cortázar.